el factorial de un número lo pueden representar de esta manera o también de esta manera. Nosotros vamos a trabajar esta representación. ¿De acuerdo? Bien. Este n tiene que ser mayor o igual a 1. Quiere decir que n debe pertenecer a los enteros positivos. ¿Sí? Bien. Pero, ¿qué cosa es el factorial? El factorial es el resultado, o sea, es el producto que resulta de multiplicar desde el número 1 hasta el número que nos están dando. ¿De acuerdo? Vamos a entender un poco más qué es lo que quiero decir. Mira, acá por ejemplo, ¿no? El factorial de n sería n, le quito 1, sería n menos 1, por, le quito 1, n menos 2, por, y así, le voy quitando 1, 3, por 2, por 1. Entonces, el resultado de toda esta multiplicación es el valor de este factorial. Por ejemplo, ¿no? Factorial de 5. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto va a ser igual a 120. Quiere decir que el factorial de 5 va a ser igual a 120. ¿De acuerdo? Ahora, el factorial en algunos ejercicios no necesariamente vamos a tener que llegar hasta el 1. Dependiendo del ejercicio, podemos degradarlo hasta determinada cantidad, hasta determinado número. Por ejemplo, el factorial de n, yo lo puedo poner como n por n menos 1 por n menos 2, ya, hasta ahí, factorial. ¿De acuerdo? Como te repito, eso va a depender del ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo el factorial de 20, yo lo puedo poner como 20 por 19, ya, hasta ahí, factorial. Ahora, estamos indicando que, por definición, el número, o en este caso, n debe ser mayor o igual a 1. Pero se han dado situaciones, operaciones en donde me sale factorial de 0 y el factorial de 0 no estaba definido. Entonces, tuvieron que acordar, ojo, acordar, darle un valor al factorial de 0. Entonces, acá observa, si el factorial de 1, perdón, de n, si el factorial de n vale 1, entonces me están diciendo que este n puede ser 1 o el n puede ser 0. Repito, esto es por definición. Esto es una definición. Y esto es por un acuerdo. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver que nos va a salir factorial de 0, pero el factorial de 0 no está definido. Entonces, para que se pueda realizar la operación, le vamos a dar al factorial de 0 como valor 1. ¿De acuerdo? Por eso que pongo acá un acuerdo, no es por definición, sino es un acuerdo. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta, por favor? No, profesor. No, profesor. Reducir. Reducir. Nada más, ¿ah? Y me dan este valor. E va a ser igual factorial de 10 más factorial de 9 sobre factorial de 8.
Aquí no podemos hacer, factorial de 9 más factorial de 10 es igual a factorial de 19. No, no se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es buscar, de acuerdo al valor o al menor valor que haya entre estos tres. En este caso, el menor valor sería el factorial de 8. Los otros lo vamos a degradar hasta llegar al factorial de 8. Entonces, acá sería así, mira. E va a ser igual a el 10, lo degrado por 9 por 8 factorial. Que voy a poner con rojito, ¿ya? 8 factorial. Ahí está. Ahí terminó el factorial de 10. Lo quiero degradar hasta 8. ¿Por qué hasta 8? Porque 8 es el menor valor que tengo. Entonces, el 9 le vamos a hacer lo mismo. 9 por 8. Vamos a cambiarle color, dijimos. Por 8 factorial. Ahí está. Sobre el 8 factorial. Como no le voy a hacer nada, le voy a colocar por 1. Recuerda que cualquier expresión multiplicado por 1 sigue siendo la misma expresión, pero le voy a multiplicar por 1. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es arriba, acá, voy a factorizar el 8 factorial. Entonces, como voy a factorizarlo, me va a quedar la siguiente expresión. Acá sería, le quitamos arriba el 8 factorial, paréntesis, acá me queda 10 por 9, que va a ser 90. Acá me quedó 9. Y acá no he hecho nada. 1 por 8 factorial. Ahora, como en la parte del numerador tenemos una multiplicación y abajo en el denominador también, yo puedo eliminar el 8 factorial. Entonces me va a quedar, en el numerador te va a quedar 99 y en el denominador me queda 1. Y esto va a ser igual a 99. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas, chicos? No, profesor. No. A ver. Hallar n. ¿De acuerdo? Bien. Me van a dar esta expresión. N factorial sobre n menos 2 factorial. Y esto va a ser igual a 110. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer siempre, busca al menor. En este caso el menor es n menos 2. ¿De acuerdo? Entonces al mayor lo voy a degradar hasta llegar al n menos 2. Pero recuerda que cuando degradas vas quitando de 1 en 1. ¿Ya? Entonces acá sería así, mira. En el numerador nos va a quedar así, mira. N por, le quito 1, n menos 1, por, le vuelvo a quitar 1, sería n menos 2, y todo esto dividido. A él sí no lo toco porque ya tengo el n menos 2 arriba. N menos 2 factorial. Y esto va a ser igual a 110. Ahora, observa que el n menos 2 factorial con el n menos 2 factorial que está en el denominador se simplifican. Y me va a quedar n por n menos 1. N por n menos 1. Y esto va a ser igual a 110. Pero n y n menos 1 son dos números consecutivos que se están multiplicando. Entonces lo que voy a hacer es descomponer al 110 en dos números consecutivos, porque podría ser 2 por 55, pero no son consecutivos. Entonces 2 consecutivos que multiplicados, ¿no?, me den 110. Y en este caso sería 11 y 10. 11 por 10. Entonces, yo sé que
de los dos, como yo quiero calcular el valor de n, de los dos, n es el más grande. Y de los dos, 11 es el más grande. Entonces, voy a decir que el n es igual a 11. ¿De acuerdo? N es igual a 11. Para verificar, me fijo acá. 11 menos 1 es 10. Aquí está el 10, ¿no? Quiere decir entonces que n vale 11. Cuando leemos un problema, a veces no podemos diferenciar si se trata de una combinación o se trata de una permutación. Lo que vamos a hacer es, voy a explicarlo así, en paralelo, ¿ya? Para que podamos encontrar la diferencia entre ellas. Muy bien. Entonces, acá voy a trabajar lo que es la combinación y acá la permutación. Y acá las permutaciones. Muy bien. En ambos casos, ¿de acuerdo? Se forman grupos. Por ejemplo, ¿no? En un salón hay 20 alumnos y quiero formar grupos de 5, ya. Acá se forman grupos de 10 tomado de 5 en 5 y acá también de 10 tomado de 5 en 5. Hasta ahí no hay ninguna diferencia. ¿De acuerdo? ¿Dónde va a estar la diferencia? En la jerarquía que va a haber en cada grupo. O sea, si dentro del grupo, estos 5 va a haber algo que los diferencie. No hablo de aspecto físico, ni de tamaño, ni de nombre, no. Estoy hablando de algo que diferencie a estos, ¿de acuerdo? O no lo va a haber. Si no hay nada que los diferencie, estamos en una combinación. Aquí voy a colocar acá. No importa el orden. En cambio, en la permutación, sí importa el orden. ¿De acuerdo? Ahora, cuando me hablan de combinación, combinaciones de n elementos tomados de R en R, donde n tiene que ser mayor o igual que R, para hallar la cantidad de grupos que se pueden formar, vamos a aplicar esta fórmula. Factorial de n sobre factorial de R por n menos R factorial. ¿De acuerdo? Y mira acá, justamente acá era lo que yo te había dicho, que tuvieron que decir que el factorial de 0 sea 1. ¿Por qué? Porque mira, ¿qué pasa si R es igual a n? Entonces acá sería n menos n sería 0 y acá aparece el 0 factorial y no estaba definido. Por eso que por convención tuvieron que decir, no, está bien, como no lo habíamos tomado en cuenta, mejor era que valga 1 para que no me haga problema. Ok, quedaron todos. Yo me acuerdo porque estuve presente. Bien, acá. Entonces, esta es la fórmula para calcular el total de grupos que se pueden formar, donde el orden entre los elementos no importa. En cambio, cuando estamos en una permutación de n elementos también tomados de R en R, donde sí importa el orden, para poder calcular el total, ¿sí? Aplicamos esta fórmula, factorial de n sobre n menos r factorial, ¿no? Y acá ocurrió el mismo caso, ¿no? Cuando son iguales se hace 0 y como no estaba definido no se podía resolver. Entonces, por eso que el factorial de 0 vale 1. Y acá en la permutación, cuando tomo a todos los elementos, ¿sí? Repito, en la permutación cuando voy a tomar a todos los elementos sería
la permutación de n elementos sería solamente factorial de n, nada más. ¿Cuándo se da ese caso? Digamos, cuando yo tengo 6 amigos y quiero sentarlos en una banca que también tiene 6 asientos. Ahí voy a utilizar a todos. Entonces se utiliza esta fórmula. Conforme vayamos viendo los ejercicios, te vas a ir dando cuenta que no es difícil, ¿ya? Es fácil. Bien. Ahora, recuerda que n tiene que ser mayor o igual que r. Vamos a ver un ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a poner... Pero vamos a ver un ejemplo en donde pueda trabajar con los dos al mismo tiempo. Entonces, acá colocaré así, mira. A ver, acá para que tenga espacio, acá. A ver. A ver, veamos, ¿ya? Ejemplo. Bien. De 3 atletas solo se pueden llevar a 2 a los Panamericanos. ¿De acuerdo? Bien. Este enunciado va a ser para los dos. ¿Ya? Tengo 3 atletas, pero me dicen que solamente puedo llevar a 2. Muy bien. Este entrenador dice, cuando le consultan, ¿a quién vas a llevar? Él dice lo siguiente. Un poquito más arriba, casi. Ya. Este entrenador dice, bueno, los 3 son muy buenos. Entonces puedo llevar a cualquiera de los 3. Entonces, lleva a cualquiera. Vamos a suponer que los atletas son A, B y C. Entonces, este entrenador va a llevar a cualquiera de los 3. Ah, ya. A ver. Entonces, vamos a hacer eso. Atleta 1, o sea, este va a ser el atleta 1 y el atleta 2. ¿De acuerdo? Bien. Como dice que puede llevar a cualquiera, él puede llevar al atleta A y al atleta B. Por ahí de repente le dicen, oh, pero lleva al atleta B y al atleta A. No, ya los estoy llevando, pues. Estoy llevando A y a B. Decir A o B, decir B, A, es lo mismo, porque estoy llevando a las 2 personas. Ya que entre ellas no hay jerarquía, pues no hay nada, todos son iguales. Ah, ya. Entonces también puedo llevar a B a C. O también puedo llevar a A y a C. Entonces, si te das cuenta, acá tengo 3 formas de cómo formar este grupo de 2 que tengo que llevar. Hay 3 formas. Pero eso lo estoy resolviendo de manera así analítica nada más, ¿no? Como diciendo al ojo, ¿no? Vamos a ver si le aplico la fórmula y cuánto me sale. Entonces, si le voy a aplicar la fórmula, voy a decir combinaciones de 3, porque me dice que en total tengo a 3 atletas, pero solamente voy a llevar a 2. O sea, combinaciones de 3 tomado de 2 en 2. A ver, apliquemos acá la fórmula. Sería factorial de 3 sobre factorial de 2 por factorial de la resta. 3 menos 2. Bien. 3 menos 2 me da 1. Este factorial de 1 y factorial de 1 es 1. Entonces, él lo voy a degradar hasta llegar al 2. Sería así, mira. Factorial de 3 por factorial de 2 sobre factorial de 2 por 1. Recuerda que a él no lo he tocado, ¿ah?
Entonces voy a simplificar el factorial de 2 de arriba con el factorial de 2 de abajo. ¿No es cierto? Perdón, acá ya no es factorial porque ya lo reduje. Y esto me queda 3. Repito, este 3 factorial es 3 por 2 factorial. Factorial de 3. Se simplifica, pero el factorial de 2 y me queda 3. Ahí está, mira. 3, 3. ¿De acuerdo? Me sale lo mismo. Entonces, como aquí, entre los 3 atletas, no hay nada que lo diferencie el uno del otro, es una combinación. Entonces, no importa cómo lo tome. ¿De acuerdo? En cambio, aquí te dicen lo siguiente, ¿no? ¿Sabe qué? De 3 atletas solo puedo llevar a 2 para los Juegos Panamericanos. Ah, ya, el entrenador de acá dice, ya, ok. Entonces, llevo al primero y segundo puesto. Porque se supone que si son atletas, cuando han estado entrenando, el entrenador ha estado haciendo pruebas entre ellos y él sabe quién es el primer lugar y quién es el segundo lugar y quién es el tercer lugar, ¿no es cierto? Por tiempo, qué sé yo, por cualquier medición que haya podido hacer. Entonces, quiere decir que él los va a llevar así. Primer puesto y segundo puesto. Entonces, puede ser que A ocupe el primer lugar y B ocupe el segundo lugar y C el tercero, por lo tanto C ya no iría. ¿No es cierto? Pero por ahí, ojo, podría ir, profe, pero discúlpeme. Pero también puede darse el caso de que B ocupe el primer lugar y A ocupe el segundo lugar. Entonces ya no sería lo mismo. Claro, ya no sería lo mismo. Porque recuerda que si yo envío, por ejemplo, la lista de las personas que yo voy a llevar, en el primer caso menciono a A y luego menciono a B. En el segundo caso menciono a B y menciono a A. Y no es lo mismo, porque en el primer caso él va como campeón y él va como subcampeón. En el otro caso, él va como campeón y él va como subcampeón. Ya no es lo mismo porque entre ellos ya hay una jerarquía, hay un orden. Y en este caso C ya no entra, ¿no? Pero tú me dirás, profesor, pero también puede ser que vaya A que sea campeón y que C sea subcampeón y que B esté en tercer lugar. Claro, podría ser. Pero también podría ser así. Ah, ya, pues, profe, entonces también podría ser así. O así. Y ya no va a haber más formas de agruparlos, tomando en cuenta primer lugar y segundo lugar. Entonces aquí hay 6. ¿Sí? Pero eso es así analizando, sí, al ojo más, ¿no es cierto? Vamos a aplicarle la fórmula. Entonces, si le aplico la fórmula, sería permutación de 3 elementos tomados de 2 en 2. Entonces, esto sería factorial de 3 sobre factorial de 3 menos 2. Factorial de 3 sería 3 por 2 por 1. Y abajo me queda factorial de 1, que es 1. Y esto nos sale 6. Las permutaciones de 3 tomado de 2 en 2, mira, me salió 6. Igual, mira, el mismo valor. Pero no son las únicas maneras de cómo resolverlo. Hay una tercera, mira. Bien. A mí los organizadores me dicen que puedo llevar al primer lugar y al segundo lugar. Muy bien, acá lo voy a colocar. Acá va a estar el primer lugar y acá va a estar el segundo lugar. Ahora, quiero que analices acá. De los 3 atletas, en el primer lugar puede quedar cualquiera de los 3. Mira, acá está A. Cuando se repite, ahí no lo tomo en cuenta, ¿ya? A, está B y está C. O sea, en el primer lugar puede quedar cualquiera de los 3. Tenemos entonces a los 3 atletas ahí. En el segundo lugar
por ejemplo, ¿no? Si acá A quedó en primer lugar, A ya no puede estar en segundo lugar porque ya está en el primer lugar. Entonces, si aquí yo le quito A, te va a quedar solamente B y C, o sea, te quedan 2 atletas que pueden ocupar el segundo lugar. Y lo que vamos a hacer es multiplicar. 3 por 2, 6. ¿Te das cuenta? Mira, me sale lo mismo. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas acá? No, profesor. Recuerda que el video lo voy a enviar, ¿ya? Circular. PC. ¿Sí? ¿Cómo se trabaja la permutación circular? Cuando nosotros tenemos a un grupo de personas y queremos sentarlas o queremos ordenarlas en una mesa circular o en un espacio circular, ya sea una fogata, por ejemplo. Vamos a poner así. Por ejemplo, acá va el primero, el segundo, así estamos agrupando a las personas. Y así. Muy bien. Hasta agrupar al último. Y al último le vamos a llamar N. Cuando nosotros ordenamos en una mesa circular a un grupo de personas, debemos de tomar a una de ellas fijo. Por ejemplo, voy a decir que N es un punto fijo, ¿de acuerdo? Y él, sin moverse, va a hacer que los demás cambien de asiento, ¿de acuerdo? Cambien de asiento. O sea, por ejemplo, desde el momento que uno se mueve aquí y 2 se pone acá, ya cambió. Ya es un arreglo. Imagínate cuántos arreglos va a haber cuando comiencen a cambiarse, no solamente con el vecino, sino que él se venga para acá. Y así. Entonces, para poder calcular la permutación circular de n elementos, vamos a utilizar la siguiente fórmula. N menos 1 factorial. ¿Y por qué n menos 1? Porque a todos los elementos les vamos a quitar 1, que es el que se va a quedar fijo. Y todos se van a mover, salvo ese punto fijo. Todos se mueven menos él. Un ejemplo de esta permutación, vamos a colocarla acá, ejemplo. Vamos a colocarlo acá. A ver. ¿De cuántas formas podemos ubicar ya vamos a poner así, a 3 personas en una mesa circular? Pongo a 3 personas para poder trabajar más rápido de manera analítica y con la fórmula, ¿ya? Bien. Vamos a hacer primero la forma analítica. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿ya? Para poder entender bien por qué es n-1. Bien, observa. Voy a dibujar acá. Así. 1. Ya, 2. Ahí está. Bien. Como son 3 asientos, acá pondré un asiento. 2, 3. 1, 2 y 3. Bien. Vamos a suponer que las 3 personas son A, B y C. Voy a ubicar acá a A. Pero como te estoy indicando, A debe ser un punto fijo. Entonces él no se va a mover. Entonces, voy a hacer que B se siente a mi izquierda y que C esté a mi derecha. Ya esto de acá es una manera de cómo se los estoy sentando.
Pero de repente C me dice, no, ¿sabe qué, profe? Mejor siénteme acá porque acá hace mucho frío o el sol me cae, qué sé yo. Y B dice, ya pues normal, no hay problema por mí. Entonces, recuerda que A es fijo. Pero ahora B no va a estar acá. Ahora el que va a estar acá es C y B va a estar acá abajo. B. Recuerda, yo soy fijo, yo no me muevo. Los que se tienen que mover es ellos. Entonces, ¿cuántas formas acabamos de obtener? Solamente 2. Nada más, no hay otras. Recuerda, yo estoy fijo, yo no me tengo que mover. Los que se mueven son el resto. Y ellos ya no tienen a dónde sentarse, pues son solamente 2 lugares vacíos y son solamente 2. Entonces, 2 formas. Ahora, vamos a resolverlo utilizando la fórmula. Muy bien. Acá. Es una permutación circular con 3 elementos. Pero por fórmula será 3 menos 1 factorial. Permutación de estos 3 sería factorial de 2. Pero el factorial de 2 sería 2 por 1. Y esto me sale 2. Ahí está, mira. ¿De acuerdo? Me indica que solamente hay 2 formas de cómo ordenarlos. Y mira, yo acabo de encontrar también esas 2 formas. Es la permutación con repetición. ¿De acuerdo? Aquí es cuando hay elementos que se repiten. Y la permutación con repetición se expresa así, ¿no? Se tienen n elementos y vamos a suponer que se repite el A, el B y el C, que se repiten. Esa es la cantidad de veces que se repiten estos elementos. Esto va a ser igual factorial de n y abajo va a ser factorial de A por factorial de B por factorial de C. Esta fórmula nos permite calcular cuántos arreglos podemos hacer. Un ejemplo. A ver. ¿Cuántas palabras se forman con las letras de la palabra? A ver, vamos a poner, por ejemplo, raer, con la palabra raer. No importa que las palabras que se formen no tengan sentido, ¿ya? No importa, eso no importa. Entonces, ¿cuántas letras hay? 4. Muy bien. 4. Arriba. Abajo voy a poner las letras que se repiten. En este caso solamente se repite la R. Pero ¿cuántas veces se repite la R? Se repite 2 veces. Entonces coloco abajo el 2. ¿Hay otra letra que se repita? No hay. Entonces, esto va a ser igual factorial de 4 sobre factorial de 2. Este sería 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial. Y 4 por 3 me va a dar 12. Quiere decir que con estas 4 letras yo puedo formar 12 palabras de 4 letras sin importar que tengan significado. Es más, sin importar que se pueda pronunciar o no. La cosa es que forme palabras con estas 4 letras. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Muy bien. Entonces nos vamos a quedar ahí.
La próxima clase, le voy a mandar algunos ejercicios para que vayan resolviéndolo, ¿ya? Y la próxima clase ya los vemos. Nos vemos. Gracias.